ARN polimerasa no mete nucleótidos de ADN, sino que mete nucleótidos de ARN. ¿Okay? Y repito, de 5' a 3'. ¿Okay? Entonces, vean aquí tenemos a la ARN polimerasa debajo, arriba tenemos la hebra molde de ADN. Se me olvidaba nada mencionarles que cuando la ARN polimerasa lee el ADN, solo va a leer una cadena. Hay una cadena no molde y una cadena molde. ¿Okay? Hay una cadena que no se lee y hay una cadena que sí se lee. ¿Okay? Esa cadena que sí se lee es la que estamos observando en la diapo, ¿verdad? Es esta. Entonces aquí tenemos la cadena de 3' a 5' del ADN y entonces la ARN polimerasa va a ir leyendo los nucleótidos y va a ir metiendo bases nitrogenadas de acuerdo a la complementariedad de bases que sabemos. ¿Recuerdan? Adenina, por ejemplo, ahora se va a unir a uracilo en vez de timina, obviamente porque en el ARN no hay timina, sino que hay uracilo. ¿Verdad? Esa es una diferencia. Entonces, a la guanina le pegamos un nucleótido a la citosina un único nucleótido de guanina, a la adenina un nucleótido de uracilo, a la guanina nucleótido de citosina y a la timina nucleótido de adenina. ¿Okay? Igual, como si fuera ciega, ¿verdad? Que va incorporando ahí por complementariedad. Vean qué bonita esa diapo. Entonces ahí tenemos entonces la doble cadena de ADN. Vemos cómo se ha desenrollado por la helicasa. Recuerden que es cortar los puentes de hidrógeno. Tenemos una hebra no molde, la de azul, una hebra molde, la que es en rojo, que va de 3' a 5', y tenemos entonces una ARN, en este caso cualquiera de los tipos, mensajero, transcripcional, transferencia o ribosómico, sintetizado de 5' a 3', exactamente el mismo principio que vimos antes. Y aquí tenemos, en este caso, la hebra de ADN y la hebra de ARN complementaria que se generaría a partir de, ¿ok? Bueno, yo podría ponerles en el examen, eso sí, acabo de pensarlo, ponerles una hebra de ADN y que ustedes me pongan la hebra, digamos, de ARN, pero ahí nada más es el opuesto, ¿no? Y tener el cuidado que donde es adenina va a uracilo, así que no lo vamos a hacer pues muy fácil, ¿no? Sí, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos el ADN, bueno, tal vez sí lo hacemos, depende de... Bueno, ahí tenemos el ADN, ¿verdad? Enrollado. Y ahí tenemos la ARN polimerasa haciendo de las suyas, ¿verdad? Rompiendo los puentes de hidrógeno, leyendo la hebra molde, sintetizando la ARN de 5' a 3'. Existen diferentes tipos de ARN polimerasas, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, y también tenemos una a nivel de la mitocondria. Pero les repito, nada más se los menciono, no es que tengan que saberlos, no, nada más es que sepan que hay diferentes tipos de ARN polimerasa, como también hay diferentes tipos de ADN polimerasa. Bueno, les cuento que la ARN polimerasa es el blanco terapéutico de un antibiótico. Hay un antibiótico poco usado, pero muy útil, que se llama rifampicina. Rifampicina, así se llama, rifampicina. Que la rifampicina es un bloqueador de la ARN polimerasa bacteriana. Entonces, este medicamento lo que hace es bloquear la actividad transcripcional de las bacterias. Entonces, cuando ustedes le dan un antibiótico a un paciente de este tipo, lo que va a hacer ella esa molécula, es bloquear la ARN polimerasa bacteriana y evita que la bacteria pues transcriba. Se usa para tratar la tuberculosis. Es un medicamento útil en el tratamiento de la tuberculosis. Existen unos honguitos en la naturaleza capaces de bloquear nuestras ARN polimerasas. Se llaman los hongos del género Amanitina. Los hongos Amanitina ustedes los conocen porque son célebremente famosos por Mario Bros. El honguito de Mario Bros. Y ese honguito de Mario Bros crece en nuestro contexto en esta forma. Están allá en las Suizas, así, y aquí en Costa Rica así. Sí, lo que usted quería, lo que le llegó. Sí. Entonces hay gente que come estos honguitos, obviamente esos no, porque esos dicen soy letal, ¿verdad? Por el color, pero los de abajo no. Entonces hay gente que va ahí jugando de vivo a recolectar hongos, muy natural, y la cosa es que se intoxica con estos hongos, porque estos hongos poseen una toxina que son capaces de bloquear las ARN polimerasas nuestras, y eso lleva a la muerte. Y se está bloqueando la capacidad
regeneracional de los tejidos, si la dosis es muy alta, la muerte es eminente, es decir, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer en esos pacientes es un lavado gástrico inmediatamente después de la ingesta para disminuir obviamente la carga de toxicidad, pero si ya han pasado 3, 4, 5 horas de la ingesta, la muerte, dependiendo de la dosis, es inminente, por problemas cardíacos y problemas principalmente hepáticos, insuficiencia hepática. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado. Yo a veces veo gente que publica como fuimos a recolectar hongos. Yo digo, uy, Dios mío, o sea, qué peligro, porque hay muchos hongos muy tóxicos. O sea, uno no puede ir a comer hongos ahí a lo que se vea, no. Los hongos son muy tóxicos. Recuerden que de muchos antibióticos se sacan de los hongos, ¿verdad? Pues, actividades y propiedades químicas. Como acaban de ver, la dirección de la transcripción es la misma dirección de la replicación. Sí, se viene replicando de 5' a 3', se va a ir transcribiendo de 5' a 3'. Tiene sentido, porque si no chocarían las cosas, ¿verdad? Las enzimas, que no, entonces no chocan, tienen la misma dirección. Ahora, ¿cómo sabe la ARN polimerasa dónde tiene que transcribir? Porque a diferencia de la replicación, la transcripción no es de todo el genoma. Sí, la replicación sí, porque la célula que se va a dividir tiene que tener la misma cantidad de... Pero la transcripción no. Nosotros vamos a transcribir ciertas regiones del genoma. ¿Quién le dice a la ARN polimerasa dónde iniciar? Imagínense una ARN polimerasa que ve todo el genoma y la madre no sabe de dónde tiene que ponerse. Venga aquí, ve. Entonces todos andan ahí viendo a ver qué hacen. Entonces hay alguien que le tiene que decir, hey, es aquí. Esa región se llama el promotor. El promotor es esa región del genoma que le dice a la ARN polimerasa dónde ponerse, ¿verdad? Como cuando uno va a un baile de graduación y no sabe nada, y entonces hay alguien que le dice, venga, a usted le toca ponerse aquí, ¿verdad? Lo mismo hace esto, es como el chambelán que le dice, usted haga esto, ¿no? Esa región tiene un montón de regiones, de subregiones, que no vamos a entrar en detalle porque no es la idea, pero sí quiero que sepan que hay una región que le permite a la ARN polimerasa pues, definir dónde inicia el brete, digamos, el trabajo. Entonces está el enhancer, el promotor, la caja tata, ¿verdad? Y el enhancer distal. Toda esa región es lo que llamamos región promotora. Pero les digo, no creo que ustedes ocupen saber eso. Obviamente, a como alguien le tiene que decir dónde inicia, alguien le tiene que decir dónde termine. Porque imaginen ustedes una ARN polimerasa allá, ¿verdad? Y todo el genoma ahí transcribiéndose y un montón de regiones intrónicas, porque como dice su compañera, es un genoma que no es génico. Entonces digamos, para nada, en nada, porque todo es una región intrónica, eso no sirve para nada. Entonces alguien le tiene que decir, párela, ya ahí, eso es lo que ocupamos. Ese es el ARN mensajero que ocupamos, ese es el ARN de transferencia que ocupamos, ese es el ARN ribosómico que ocupamos. ¿Sí? Entonces hay diferentes señales, se las voy a mencionar. Hay unas regiones que se llaman las regiones de las, hay unas proteínas que se llaman proteínas Rho. Que las proteínas Rho lo que hacen es enrollarse en el ARN y lo despegan del sistema de la ARN polimerasa. ¿Okay? Ese es el principal mecanismo como para ponerle fin. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y cómo las proteínas Rho saben dónde? Ya no más, ya no puedo más, ¿verdad? Ya mi mente ahí quedó en blanco, ¿verdad? No sabemos y además eso no se ocupa saber. Digamos, si yo veo que algo se ocupa saberlo, bien, si no, podemos quedar ahí en el contexto de la duda mejor, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando en cosas que no se saben, por lo menos, ¿ok? Las proteínas Rho. Ahora, el producto de la transcripción se llama transcripto, ¿no? O transcripción, no se llama transcripción, pero sería mejor decirle transcripto, eso suena como más cliché, transcripto. Entonces, el transcripto es el producto de la transcripción. Lo que pasa es que el transcripto puede tener regiones que no sirven para nada, como los intrones. Es como si yo en una clase hablara mucha paja y ustedes dicen, eso no, ustedes lo quitan. Lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un transcripto. Entonces aquí tenemos un transcripto que sería el transcripto primario, así se le llama, pero tiene regiones exónicas e intrónicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar los intrones. Como si milagro, después de escuchar una clase conmigo, diría, no, el profe habló y habló paja al colegio médico, quitemos esa parte.
Eso sería un splicing, así se llama, splicing. Splicing es un término anglosajón que significa como quitar lo que no sirve. ¿Ah? Splicing. Entonces, tenemos el transcripto primario con regiones exónicas e intrónicas. Recuerden que estas son las regiones codificantes, las regiones no codificantes, y como dijo su compañera, quitamos las regiones no codificantes. Porque ¿para qué vamos a tener una transcripción con un montón de partes que no son importantes? Entonces, todo lo que nos sirva, lo quitamos. Y dejamos el contenido que sería exónico, que es el que va a codificar finalmente, por ejemplo, en el caso de un ARN mensajero, para una proteína. ¿Ok? Estamos. Splice. Hay otros mecanismos para madurar ese transcripto, pero no lo vamos a ver. Entonces, una vez que nosotros hacemos splicing, ya el transcripto primario, como se le llamaba originalmente, se convierte ahora en un transcripto maduro. Ya estamos frente a una molécula como un ARN que es maduro. Y el ARN maduro ahora sí puede ser usado. ¿Para qué? Como ARN mensajero para ser leído, como ARN de transferencia para unirse a los aminoácidos y como ARN ribosómico para formar el ribosoma. ¿Estamos? Esto que acaba de explicar el splicing solamente ocurre en eucariontes. ¿Por qué no ocurre splicing en procariontes? Por lo que dijo su compañera. Porque el ADN bacteriano es muy compacto, tiene muchos genes. No hay intrones en el ADN bacteriano. Entonces, ¿para qué vamos a quitar intrones que no existen? ¿Verdad? Entonces, no hay splicing en procariontes, solamente en eucariontes. Ahí tenemos un fragmento del ADN que nosotros hemos transcripto a un transcripto primario, y ese transcripto primario, como les he mencionado, tiene regiones intrónicas y exónicas. Vamos a quitar la región intrónica para dejar únicamente la región exónica, y a partir de ahí obtener el ARN, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del ARN mensajero, un ARN mensajero maduro, un ARN de transferencia maduro o un ARN ribosómico maduro. Ahora, a partir de un mismo transcripto primario, nosotros podemos obtener diferentes productos proteicos. Entonces, a partir de un mismo transcripto primario, nosotros podemos obtener diferentes productos. Aquí tenemos el transcripto primario, que sería, digamos, lo que hizo Milagro, ¿verdad? Milagro fue hoy a la casa, hizo la transcripción. Milagro le quita la salada de paja. ¿Okay? Entonces Milagro va a tener una transcripción madura de la clase de hoy. Pero si la compañera también grabó la clase de hoy y la compañera también tiene la transcripción original, la primaria, ella le va a quitar cosas diferentes a lo que a lo mejor Milagro le quite. Vean que es la misma transcripción primaria, la clase, pero tal vez el producto final de Milagro sea diferente al producto final de la compañera, aunque hayan leído la misma información y hayan recibido la misma información mía. Eso pasa. Yo a veces me pongo a ver transcripciones de estudiantes y yo digo, pero qué curioso, lo entendieron mal, escuchando la misma clase. A lo mejor yo hoy logré que el 90% me entendiera, pero hay 10% que no, y todos recibieron la misma información. Lo mismo está pasando aquí. Tenemos la misma información de la transcripción primaria, pero en diferentes tejidos se van a generar diferentes productos. Entonces, una transcripción primaria como esta, en las células tiroideas, a través del mecanismo de splicing, va a generar un ARN mensajero que en tiroides genera la calcitonina, que es una hormona importante. Mientras que ese mismo transcripto primario a nivel cerebral, con un mecanismo de splicing parecido, va a generar después del fenómeno de traducción un péptido, que se llama el péptido similar a la hormona de crecimiento. Entonces vean lo que les decía, es exactamente, vean que es totalmente aplicado lo que yo hago en clase con lo que hace la célula, lo mismo, ¿verdad? Todos ustedes pueden tener mecanismos de splicing diferentes a partir de un mismo transcripto primario. Bien, para finalizar con este fenómeno y verlo en video, ya vamos a ver un videito, ¿ya? Bueno, vamos a ver un video de los dos, transcripción y traducción. Me toca nada más hablarles de los retrovirus. Todos los organismos vivos, excepto los retrovirus, hacen de ADN a ARN, que es lo que he dicho hasta hoy, ¿verdad? Hasta ahorita es ADN a ARN.
Pero en la década de los 80, un grupo de personas comenzaron a padecer una enfermedad en San Francisco que luego se determinó que se debía a un virus, y el virus es el virus del VIH. Entonces, el virus del VIH es un virus ARN retrovirus. Eso significa que este virus hace lo opuesto a lo que hemos dicho. Él, que es un virus ARN, sintetiza ADN. Entonces hace lo opuesto. Por eso se llama retro, porque retro es como de inverso, ¿no? Como de atrás, como de para atrás. ¿Verdad? Se llama retrovirus porque es un virus que hace lo opuesto a lo que normalmente sabemos que hacen, por ejemplo, las células, que es ADN, ARN. Este no, este es ARN, ADN. El VIH, cuando entra en contacto con las células, por ejemplo, los leucos, se fusiona a su superficie, libera su material genético, que vuelvo a repetir, es ARN viral, y gracias a una enzima que el virus codifica en su genoma, eso es particularmente interesante, esa enzima se llama transcriptasa reversa, esa enzima lee el ARN vírico y lo convierte en ADN vírico, ya que está haciendo una transcripción reversa, es decir, está haciendo lo opuesto. Vamos, está convirtiendo ARN en ADN, cuando lo normal es ADN, ARN. ¿Okay? Una vez que se ha sintetizado ADN viral, ese ADN viral se va a fusionar, se va a meter por los poros del núcleo al núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula, el ADN viral, el ADN del VIH, se va a fusionar con el ADN de la célula hospedera, la célula que está infectando, ¿no? La célula que está infectada. Pero resulta ser que la célula no se puede dar cuenta que ese ADN es vírico. Entonces la célula entra en división, como normalmente lo hacen las células, y ella replica, transcribe y traduce ese genoma. Entonces, producto de la replicación vamos a tener ADN viral. Producto de la transcripción vamos a tener ARNs virales. Y producto de la traducción vamos a tener proteínas virales. Y entonces, compañeros, ARN viral más proteínas virales se vuelven a ensamblar, le roban un poco de proteínas de la capa lipídica y sale un nuevo virión que va a ir a infectar a otras células. Doctor, yo hace poco leí un artículo sobre enfermedades mitocondriales y hay dos enfermedades donde la transportinasa 3 no puede transportar las proteínas desde la membrana hacia el núcleo, creo. Sí, el núcleo. Entonces, cuando esas personas que tienen esa enfermedad mitocondrial contraen el SIDA, no se disparce otras células porque la transportinasa 3 no lo mete a la célula. Ah, sí, ya te entendí. No te había entendido, yo no entendía lo primero. Pero sí, ya te entiendo. Porque existen proteínas que participan en este ensamblaje. Hay unas proteínas muy importantes que participan en la fusión de ese ADN. Y como dice su compañero, también hay otras proteínas que participan en el transporte para la salida de componentes celulares. Entonces sí, claro, eso es una de las cosas que se ha estado estudiando como blanco terapéutico eventualmente para la infección por VIH. ¿Okay? Recordemos que lo que se contrae es VIH, ¿verdad? El SIDA es un estadio de la enfermedad. Entonces, bueno, este virus sale de nuevo al espacio extracelular, listo para infectar a otra célula. Pero resulta ser que esta célula ha quedado, desde el punto de vista bioquímico, con ciertas modificaciones. Y estas ciertas modificaciones en su estructura hacen que sea reconocida por el sistema inmunológico y sea atacada. Entonces, el mismo sistema inmunológico genera una respuesta de apoptosis a estas células. Y estas células se llaman las células CD4. Y por eso es que los pacientes con VIH tienen una inmunodeficiencia. Porque justamente las células CD4, que son las infectadas, son células colaboradoras del sistema inmune. Entonces el virus está generando un decaimiento de la concentración de CD4. Por eso es que es un criterio de gravedad de la enfermedad. Entre más bajo sea el nivel de CD4 del individuo, más en riesgo está de morir. Básicamente, ¿verdad? Por eso es que cuando un paciente tiene VIH, el parámetro mejor indicador de su estado inmunológico es el conteo CD4. Porque si él vuelve a normalizar el CD4, significa que aunque el virus está, posiblemente el virus no está saliendo. Y al no estar saliendo de las células infectadas, no se está generando la respuesta inmunológica para atacar a esas células. Y por eso las células suben en número. ¿Estamos?
y eso habla de buena respuesta al tratamiento. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el SIDA? El SIDA es en realidad una fase de la enfermedad, es una fase incluso reversible. Un paciente puede ser diagnosticado en fase SIDA, pero puede revertir el fenómeno por una terapia antirretroviral como tal. Entonces lo que pasa es que cuando los niveles del CD4 están muy bajos o el paciente tiene una infección severa, estos son criterios para decir que el paciente está en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque se adquirió a través de la vía sexual, ¿verdad? O la transfusional, pero ya eso casi no pasa. ¿Okay? Entonces eso es básicamente los retrovirus. Doctor, una pregunta, por ejemplo, es que a mí una vez nos pasó de que fuimos a una brigada médica. Ajá. Y sufrimos un accidente. El punto fue que nos pinchamos con agujas. Ajá. Y ya están, o sea, ya las habían utilizado anteriormente. Y nos pusieron un tratamiento. Yo estaba como en décimo, no recuerdo exactamente qué era, o sea, qué nos pusieron, qué nos colocaron, porque fue como más de un mes. Muy bien, pregunta excelente. Cuando uno tiene un accidente laboral con un objeto que ha tenido contacto con sangre desconocida, el estatus del VIH de la persona, uno lo que da es una terapia de más o menos un mes y medio de antirretrovirales, específicamente de inhibidores de la transcriptasa reversa. Entonces a usted lo que le dieron posiblemente es sodobudina. La sodobudina es un inhibidor de la transcriptasa reversa que bloquea esta enzima del virus. Entonces al no poder tener el virus esa enzima, más bien al tenerla bloqueada, no puede iniciar el proceso. Es decir, el virus podría infectar a las células hospederas, es decir, si usted eventualmente está en contacto con la célula, usted puede haber estado en contacto con el virus, pero el virus cuando se fusiona, cuando intenta transcribir su ARN, ADN, no lo puede hacer. Y entonces el virus es atacado por el sistema inmunológico y no hay infección. Eso es básicamente lo que se hace. Ahora, a los pacientes seropositivos se les dan terapias combinadas, donde hay inhibidores de transcriptasa reversa, inhibidores de la integración, inhibidores de la fusión, inhibidores de salida. Es decir, son diferentes blancos terapéuticos para tratar a los pacientes con la enfermedad. Hay pacientes que son resistentes a la terapia triple, hay pacientes resistentes a la terapia cuádruple y quíntuple. Es decir, el virus, conforme va pasando de persona en persona, va generando tasas mutacionales muy altas de su genoma, aunque chiquitico, y eso hace que la respuesta a los fármacos cada vez sea menor. Es un problema de salud pública muy grande. Sí. Yo he leído que supuestamente ya han encontrado una cura al VIH, pero no sé, yo leo los artículos y no me parece nada convincente. No, eso no es cierto. No hay cura para la enfermedad en este momento, porque la enfermedad es una enfermedad que no monta títulos anticuerpos como lo montan las otras infecciones virales. En Bioquímica para la Vida hay un video sobre el por qué no hay vacuna para el VIH, para que lo vean. Pero no, cura no hay, la enfermedad no tiene cura. Yo también había leído un artículo como el que dice ella, pero solo de 3 personas. Ah, sí, esos fueron los pacientes que les hizo trasplante de médula por leucemia, pero no, eso no es una cura. Esos fueron pacientes que tuvieron una seroconversión, pero es por el cambio de médula ósea. Es decir, a la gente con VIH, a los 36 millones de personas que tienen VIH en el mundo, no se les va a hacer un trasplante de médula para que se cure. O sea, sí, que eso como que lo descubrieron por curar otra cosa. Sí, por curar leucemia, sí, no, eso no es una cura. No. Cura la enfermedad no tiene, vacuna no tiene. Algunos niegan que exista la enfermedad, por cierto, también. Hay un grupo de no poca gente que cree que la enfermedad no existe. Porque no tiene foto. Porque no tiene foto. Sí, porque no tiene foto. Pero, bueno, hay cosas que no tienen foto. El aire no tiene foto y nadie niega que exista el caramba aire, ¿verdad? Entonces, bien. Existen otros virus de este tipo, que son estos. Dichosamente, solamente en los seres humanos se han descrito casos de infección de linfotróficos células T. Estos tres, no, todavía, por lo menos al día de hoy, que yo sepa, no hay casos humanos que hayan sido contagiados por estos virus, pero afectan a aves, ratones y a vacas, a bovinos. Bueno, entonces esperemos, ¿verdad?, que en la medida de lo posible pues se vaya avanzando en el estudio de los retrovirus. Y eventualmente en unos 15, 20 años ya tengamos una opción terapéutica más eficaz para los pacientes. Aunque hoy día los pacientes seropositivos tienen una vida exactamente igual que los pacientes seronegativos. O sea, la terapia es una terapia muy adecuada, con pocos efectos adversos, y es una enfermedad que sigue estigmatizando a la gente, pero es por desconocimiento, básicamente es por desconocimiento. Bien, vamos. Ahora sí, pasamos a la traducción de proteínas.
La traducción de proteínas es el fenómeno más complejo de explicar de los tres, pero vamos a explicarlo con un video desde el principio. Yo creo que es más... Bueno, puedo irme a la pizarra primero, pero vamos a ver un video y van a ver qué clarito que es en un video. ¿Okay? Voy a terminar esto para que ya quedemos bien con el otro grupo. Ya terminamos eso. Bien, entonces recordemos que ya nosotros hicimos replicación, ya nosotros hicimos transcripción y ahora vamos a hacer traducción. Se me olvidaba decirles, los dos fenómenos anteriores ocurren en el núcleo o en la mitocondria. Este proceso que vamos a ver ocurre en citoplasma o dentro de la mitocondria en el ribosoma mitocondrial. ¿Okay? ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a dibujar el fenómeno de la traducción. Entonces, en la traducción vamos a usar los tres tipos de ARNs que ya hemos mencionado en la clase anterior. El primero, el que vamos a utilizar como referencia, es el ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero, vamos a poner aquí ARN mensajero, va a servir de molde para ser leído a través del código genético. Recuerden que el ARN mensajero está ordenado en tripletas, ¿se acuerdan? Las tripletas o codones son pues grupos de 3 nucleótidos. Vamos a inventarnos una secuencia ahí, whatever, ¿verdad? A, U, T, perdón. C, 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 va a ser bien X. A, C, A, T, T, A, y UGA. Son tripletas o codones. Las he puesto así, pero recuerden que van seguiditas, ¿verdad? A esta tripleta, a UG, le vamos a llamar la tripleta de inicio, porque recuerden que siempre había una tripleta que iniciaba. Y aquella a UGA le vamos a llamar la tripleta de terminación. De hecho, UGA es una tripleta de terminación. Bien, ahí tenemos el ARN mensajero listo para ser leído. Pero recuerden que hay dos otros tipos de ARN mensajero, ¿verdad? Por aquí vamos a dibujar a nuestro ARN de transferencia. Los ARN de transferencia tienen una forma interesante como en trébol. En esta región, que es, este es el extremo 5', esta es la región 3', en la región 3', el ARN de transferencia, ARN transferencia. En esta región 3', el ARN de transferencia va a tener unido un aminoácido, el aminoácido, ¿verdad?, para el cual él esté hecho. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí metionina. Recuerden que metionina era el primer aminoácido que se incorporaba, ¿verdad? Vamos a poner tal vez este 3' por aquí para que sea más bonito. Este 5' vamos a ponerle un 5 más bonito. 5', 3'. Vamos. Y ahí tenemos nuestro ARN de transferencia con metionina. Será más mejor. Bien. Y bueno, el otro tipo de ARN de transferencia que tenemos es el ARN ribosómico, que forma el ribosoma. Entonces vamos a dibujar el ribosoma. El ribosoma de los organismos vivos tiene dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, y un centro donde pasa justamente el ARN mensajero. Más o menos tiene una forma así, una subunidad grande y por lo tanto también una subunidad pequeña. Esto es lo que llamamos la hendidura, que sería la que va a leer el ARN mensajero. Es la que vamos a llamarle subunidad grande y subpequeña. Recuerden ustedes que el ribosoma está formado por dos contenidos. Un contenido que más o menos es un 60% de proteínas o de ARN. No recuerdo los porcentajes, no quiero batearme.
Voy a ver. No, es que a veces se me olvidan ese porcentaje. Particularmente no quiero mentir. Después tengo que corregirme por algo que no era. Ahí está. 65% ARN ribosómico. Que bien, voy a poner al revés. Okay. Tenemos un 65% de ARN ribosomal y más o menos un 40% de proteínas. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos ya nuestros 3 ARNs, el mensajero, el transferencia y el ribosómico, que forma parte del ribosoma. Entonces ya volviendo al video, bueno, la escena. Entonces en escena tiene que aparecer la subunidad pequeña del ribosoma, que la vamos a dibujar de nuevo como la hemos dibujado anteriormente. ¿Okay? Entonces pongámosle aquí subunidad pequeña. Subunidad pequeña. La subunidad pequeña del ribosoma se va a unir en la región de inicio del fenómeno de traducción gracias a una señal que se llama la secuencia Chain-Dalgarno. Y hay una señal que se llama secuencia Chain-Dalgarno. La secuencia Chain-Dalgarno, repito, le indica la subunidad pequeña del ribosoma donde ensamblarse. Lo segundo que va a pasar es que el ARN de transferencia con el aminoácido se va a unir al ARN mensajero. Entonces vamos a dibujar aquí esto. ¿Ven cómo se va creando la animación, digamos así? Metionina, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sé yo que va ahí metionina? Porque recuerden que hay un código genético que dice qué aminoácido corresponde a cada tripleta de estas. Entonces sabemos que la tripleta AUG o el codón AUG codifica para metionina. Entonces metionina entra en escena. Y una vez que metionina ha entrado en escena, ahora la que tiene que aparecer es la subunidad grande del ribosoma, que va a venir, ¿verdad? Bueno, permítame porque falta una muy grande, ¿verdad? La subunidad grande del ribosoma va a venir a sentarse encima del ARN de transferencia con metionina y eso ya está listo para iniciar a trabajar. Porque tenemos un ARN mensajero, un primer ARN de transferencia con un primer aminoácido y bueno, tenemos la subunidad grande y pequeña del ribosoma ensamblados. ¿Ok? Bueno, ahora el ribosoma va a leer la tripleta que viene enfrente. En este caso sería la tripleta CCC. No recuerdo, porque no hace falta que lo recuerde, a qué aminoácido codifica CCC, pero bueno, vamos a inventarlo. Inventemos que es prolina. Entonces ahora lo que va a pasar es que va a entrar un segundo ARN de transferencia con prolina. Entonces vamos a intentar dibujarlo.